Buenos días chicos, bienvenidos a este pequeño resumen que vamos a hacer de la física nuclear. Yo digo que es un resumen, ¿vale? Pero vamos, con lo que voy a contar aquí vais a saber hacer todos los ejercicios que nos ponen, que son bastante sencillitos, ¿eh? Lo vamos a dividir en dos partes el vídeo, ¿vale? Esta es la parte 1 y después tenéis que buscar la parte 2, ¿de acuerdo? Mirad, la física nuclear se basa todo en las reacciones que se producen en el núcleo. Aquí en el núcleo que recordar que tenemos nuestros protones y nuestros neutrones. Los electrones de la corteza no nos sirven para nada. Sabéis que la química es la parte que sí que te estudia la reacción que se produce entre los elementos debido a esos electrones. No, pues los electrones aquí no sirven, ¿vale? Entonces ahí tenéis cómo se pone la nomenclatura de un núcleo. Un núcleo vais a poner siempre aquí con el número másico que es A y abajo el número atómico que es Z, ¿vale? El número másico recuerdo que es aproximadamente la masa atómica del elemento, ¿vale? Puesto sin decimales, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces ahora el número atómico me va a dar siempre, te va a indicar el número de protones. Sabéis también que es el número de electrones, pero no me interesa aquí para nada. Y el número másico me indica el número de protones más el número de neutrones del núcleo. O sea, el número másico lo que te indica son los protones más neutrones, que se llama los habitantes, digamos, del núcleo, que son los nucleones, ¿vale? Cuando te dicen nucleones se están dividiendo a protones y a neutrones juntos, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta también un concepto que es el concepto de isótopo. Mirar, cuando tengo un elemento, el elemento se identifica por su Z. Es decir, que si yo tengo el carbono, el número atómico del carbono siempre es 12, y todo lo que tenga de número atómico 12 será siempre, perdón, 12 no 6, siempre será carbono, ¿vale? El número atómico 6 siempre será carbono. Ahora el número másico sí que puede variar, y aunque varíe el número másico, ese no te identifica el núcleo. Es decir, que sabéis que, por ejemplo, el carbono tiene dos isótopos, el carbono 12 y el carbono 14. Entonces estará el carbono 12 que sería C, aquí un 6 y aquí un 12, y el carbono 14 que aquí hay un C, aquí un 6 y aquí un 14, ¿vale? Entonces los isótopos son el mismo elemento porque tienen el mismo número atómico pero distinto número másico. Es decir, a la larga lo que van a tener, porque los protones sí tienen que ser iguales en todos los isótopos del mismo elemento, pero lo que van a tener son diferentes neutrones, ¿vale? ¿De acuerdo? Ese es el concepto de isótopo, ¿de acuerdo, no? Entonces quiero que también tengáis una idea clave, y es que el núcleo de un átomo es un sitio inestable en el sentido de que en el núcleo hay protones y neutrones. Los protones son, como ya sabéis, tienen carga positiva y están unidos en el núcleo uno contra otro. Entonces su tendencia siempre natural sería a separarse en el sentido que hay una fuerza eléctrica repulsiva muy fuerte, porque son todos cargas positivas. Entonces tener en cuenta, porque eso es lo que te va a dar lugar a la postre, para que tengáis una idea intuitiva, a la radiactividad, ¿vale? Que no es otra cosa que la ruptura espontánea o artificial de un núcleo, y los núcleos se rompen naturalmente porque se escapan esos protones y arrastran algunos neutrones también, ¿vale? Por eso que os acabo de decir, ¿vale? Porque es inestable ese núcleo, ¿vale? Entonces tiene que haber en el núcleo una fuerza mayor que la fuerza eléctrica para poder confinar a los protones dentro del núcleo, porque si no, insisto, la existencia del núcleo, si solo tuviésemos fuerza eléctrica, sería impensable, porque los protones se repelerían. Entonces hay una fuerza que es la fuerza de enlace, ¿vale? La fuerza de enlace del núcleo, que es el que lo mantiene unido. ¿Cómo calculamos la fuerza de enlace? Pues con el siguiente concepto. Primero, vamos a ver el concepto de defecto de masa. A alguien se le ocurre diciendo, ya hemos sido capaz de calcular la masa del protón y hemos sido capaz de calcular la masa del neutrón. Como por el número atómico y el número másico podemos calcular el número de protones y neutrones, pues ya está. Sumo el número de protones por la masa del protón más el número de neutrones por la masa del neutrón. ¿Y qué ocurre? Pues que ya tengo la masa del núcleo. Pues no, señor.
resulta que eso calcula la masa del núcleo calculado así es superior a la masa del núcleo real calculada prácticamente, y esa diferencia de masa que hay entre la masa calculada de esta forma y la masa real del núcleo se le llama defecto de masa, por ese digamos especie de error. Y ese defecto de masa, esa diferencia de masa convertida en energía por la ley de Einstein, energía igual al incremento de m por c cuadrado, es la energía de enlace, ¿vale? Así se calcula la energía de enlace. Os recuerdo que os van a dar siempre la masa del protón y la masa del neutrón en UMAS, unidades de masa atómica, ¿vale? Que es la 12ª parte del átomo de carbono para nosotros, ¿vale? Y también lo mismo en la masa del núcleo. Entonces vais a calcular el defecto de masa en UMAS, pero después para aplicar esta fórmula tendréis que pasar la suma a kilogramos, ¿vale? En los ejercicios de selectividad siempre te dan el factor de conversión, ¿no? Y es que un UMAS son 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, creo recordar de memoria. Bueno, me parece que por ahí os lo he puesto también en un pie de página, ¿vale? Pero vamos, que eso lo van a dar siempre y se puede calcular con relativa facilidad. Lo único que tenéis que dividir es 1 entre el número de Avogadro y eso pasarlo a kilogramos, ¿vale? Muy bien, pues esa es como se calcula la energía de enlace. También se puede calcular la energía de enlace por nucleón. Acordaros que A es el número de protones más neutrones, o sea, el número de nucleones. O sea, lo único que tengo que hacer es dividir la energía en julios partido por el número de nucleones y me sale julios partido por nucleones. Y esta energía se usa para ver qué núcleo es más estable o menos estable. El que tenga mayor energía de enlace por nucleón es el núcleo más estable, ¿vale? Pues esa es la primera parte que tenéis que saberos del núcleo. Yo no sé si he ido muy deprisa, pero vamos, después me podéis hacer las preguntas que queráis, ¿vale? Venga, y ahora vamos a lo que hemos empezado hace un momentito, lo que es la radiactividad. Ya lo hemos dicho antes, es la ruptura natural o artificial de un núcleo, ¿vale? Hay varias partículas cuando se produce la radiactividad, según lo que se emite. Vosotros en segundo de bachillerato solo dais las partículas alfa, las partículas beta y las partículas gamma, ¿vale? Hay más, pero vamos, ahora mismo no nos interesa. Una partícula alfa no es otra cosa que un núcleo de helio, 4,2, es decir, que una partícula alfa es cuando sale disparada del núcleo 2 protones y 2 neutrones, ¿veis? Porque el número atómico es el número de protones y el número másico es el número de protones más neutrones. Entonces, cuando sale disparado un conglomerado de 2 protones y 2 neutrones, que es un núcleo de helio, pues se dice que se ha emitido una partícula alfa, ¿vale? Si emite una partícula alfa, aquí lo tenéis. Si tengo un elemento, un núcleo de número atómico Z y número másico A, y emite una partícula alfa, que está aquí, que es un núcleo de helio, entonces ¿qué le pasa? Que A disminuye en 4, evidentemente, porque lanza 2 protones y 2 neutrones, y que Z disminuye en 2, porque hemos dicho que disminuye, que tiene 2 protones menos, ¿vale? Entonces, evidentemente, como Z ha cambiado, ¿qué ocurre? Que este núcleo ya es distinto de este núcleo. Los elementos se transforman uno en otro. Es el sueño de los alquimistas, ¿no? Y lo que no puede conseguir nunca la química es convertir un elemento en otro. La física nuclear sí convierte uno en otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, pues tenéis también la partícula beta. La partícula beta es un electrón, pero ahora tenemos un problema. Vamos a ver, si hemos dicho que en el núcleo no hay electrones, ¿cómo es posible que se emitan electrones? Pues lo que ocurre es que antes de emitir una partícula beta en el núcleo se desintegra un neutrón. Se desintegra un neutrón para dar un protón, el electrón que me hace falta, y esta partícula que se llama antineutrino, ¿vale? Que no nos interesa, pero que sepáis que en la desintegración del neutrón pues sale también un antineutrino, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, mirad, hay que saberse cómo se escriben las reacciones nucleares los protones. Los protones, como es un protón, os recuerdo que aquí abajo en el número atómico tendría que poner el número de protones 1, y arriba el número de protones más neutrones, como es un protón, pues 1. Pues evidentemente el protón lo voy a escribir número másico 1, número atómico 1, ¿vale? Como un protón es lo mismo que un núcleo de hidrógeno, en la mayoría de los textos, en vez de poner P11, pone hidrógeno 11. Pues que sepáis que esto es un protón y que esto también es un protón, y lo pueden escribir en las reacciones indistintamente, ¿vale?
Ahora, ¿cómo escribo el neutrón? Como el neutrón es un neutrón, protones no tiene ninguno, por eso su número másico es 1, y como es un neutrón, pues su número atómico es 0, y como es un neutrón, su número másico es 1. O sea, el neutrón siempre lo vais a escribir 1, 0. Y ahora el electrón, puedo deducir aquí perfectamente cuál sería su número másico y su número atómico, porque claro, tenéis que saber que hay una regla importante que se cumple siempre, y es que los números másicos de reactivos y productos tienen que ser igual, y los números atómicos de reactivos y productos también tienen que ser igual. Claro, si un neutrón se descompone en un protón, entonces como el neutrón tiene 1 de número másico y el protón también, el número másico del electrón es 0. Y ahora, como el número atómico del neutrón es 0 y el del protón es 1, pues el del electrón tiene que ser menos 1. Y así es como vais a escribir un electrón, que es la partícula alfa. El electrón tiene de número másico 0 y de número atómico menos 1. Y la carga que le ponéis un menos 1 o un solo menos. El antineutrino no juega esto, porque es una partícula que ya requeriría un estudio más superior del que se da en segundo bachillerato. Vosotros lo ponéis y ya está, ¿vale? Entonces, cuando tenéis un núcleo cualquiera de número másico A y de número atómico Z y emite una partícula beta que es un electrón, pues fijaros que el número másico no variaría, pero el número atómico sí aumentaría una unidad, para lo que he dicho antes, para que se mantenga los números atómicos. Como ha variado el número atómico también, este núcleo de aquí también es distinto de este de aquí, ¿vale? Bueno, pues esos son las dos partículas importantes, la alfa y la beta. Y después tenéis las gammas, que no son otras cosas que ondas electromagnéticas de alta frecuencia, ¿vale? O sea, es la forma en que se da la energía en la que sale de cualquier reacción. O sea, de cualquiera de estas reacciones siempre habrá aquí un más gamma y un más gamma. No se suele poner, pero si os lo ponen ya sabéis que es que, claro, la energía de una reacción nuclear siempre se da a dar en forma de onda electromagnética de alta frecuencia, de alta energía, ¿vale? Aunque no la vamos a considerar como partícula como tal, como esto. Entonces, en los ejercicios de este tipo de reacciones no van a aparecer, ¿vale? Aunque al final os las pongan para calcular la energía, ¿vale? Para simbolizar la energía. Venga, pues hasta aquí el primer vídeo que os hago. Estaros pendientes del segundo, ¿vale? Que ahora lo hago.